También está con nosotros Cristóbal Lenero, que nos va a presentar el espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Por la verdad que gracias al Señor, aquí estamos confiando y permaneciendo en el Señor, José. Gracias, Cristóbal, una vez más por estar con nosotros en este programa y estamos expectantes al mensaje que nos vas a compartir, así que cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, también un saludo para todos los radio oyentes de Radio Solidaria. Y qué maravilloso de que en esta mañana de verdad podamos estar compartiendo y disfrutando de este Cristo maravilloso, ¿verdad? Cómo Él nos cuida con ternura. Y dice la palabra que Él tenía compasión de la humanidad, porque yo estoy seguro que Él estaba echando un ojo ahí a toda la humanidad y dice que nos veía como ovejas descarriadas sin pastor. Pero qué bueno y qué maravilloso de que en esta mañana podemos decir gracias, Señor, porque tú eres el verdadero pastor. Tú eres el que nos cuida, el que nos alimenta, el que nos pastorea con mucha ternura. Yo me maravillo cuando Juan el Bautista le vinieron los fariseos y aquellos religiosos y le preguntaron, pero bueno, ¿tú quién eres? Si tú no eres el Cristo, ¿quién dice tú que tú eres? Y qué bueno que dice que Juan le respondió, dice, yo no soy nadie, yo soy una voz que clama en el desierto, una voz. Señor Jesús, dice, yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros, dice, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Dice, este es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar su correa de su sandalia. Qué maravilloso. Dice, este es de quien yo testifiqué, de quien yo dije, después de mí, dice, viene un varón, el cual se ha puesto delante de mí porque era primero que yo. Qué maravilloso. Pero hay una palabra aquí en un versículo, capítulo 1 de Juan, versículo 36, que me llamó la atención. Yo digo, Señor Jesús, ¿qué quieres tú decir con este versículo? Y dice, y mirando, esto era Juan el Bautista en el versículo 36, dice, y mirando Jesús, dice, que andaba por allí. Es decir, Juan el Bautista vio a Jesús que andaba por allí. Yo no sé qué es lo que estaba haciendo. Todavía no había entrado en acción. Todavía no había comenzado su ministerio. Pero él estaba andando por allí. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y dos discípulos que estaban allí con Juan, dice que cogieron y siguieron a Jesús. Maravilloso. Qué bueno de que este Cristo, Él nos guía. Tiene un aroma que nos atrae, que le seguimos. Señor, queremos seguirte, queremos cooperar contigo. Esa debe ser nuestra oración. Y mira qué versículo también muy significativo, que en el capítulo 4 de Mateo 12, y mira lo que dice. Dice, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista había sido entregado, dice que entonces se retiró a Galilea. Y ya dijimos que Galilea de los gentiles es un lugar donde había gente frágil, gente pecadora, y a lo que Jesús realmente había venido. Pero qué maravilloso que dice que cuando Juan había sido entregado, es decir, él no quería rivalidad, él no quería entorpecer esa labor que estaba haciendo Juan, pero una vez que él ya fue retirado, que él fue allá entregado, fue cuando Jesús realmente entró en acción. Y dice que dejando Nazaret, habitó en Capernaum, que estaba junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Y dice el 17, dice, y desde entonces Jesús dice que comenzó a proclamar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos, arrepentíos. Qué maravilloso de que él estaba anunciando el reino. Él era el reino, él era el tabernáculo de Dios. Él habitaba, como dice en Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era estaba en Cristo. Y él era el reino. Y dice que allí estaba Jesús caminando junto al mar de Galilea. Y fue cuando vio, que ya estuvimos hablando la semana pasada, que vio
a Andrés y a Pedro, Simón, su hermano. Y entonces fue cuando, qué maravilloso de que Jesús cuando lo llamó, dice que dejaron sus redes, dice, al instante. Qué maravilloso de verdad que nosotros podamos ser aquellos que soltamos todo lo que estemos haciendo y sigamos a Jesús. Pero hay otro versículo, ya que dice, y pasando de allí, dice que también vio a otros dos hermanos. Dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, dice, y Juan su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, dice que allí estaban en la barca con Zebedeo su padre. Y dice que él estaba allí remendando. Como hace hincapié tanto en Pedro y Andrés que estaban pescando, y ya vimos el ejemplo en Hechos de los Apóstoles, cómo él llegó a ser ese pescador que la primera vez que tiró las redes se convirtieron 3.000. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso, qué perfeccionamiento hizo Jesús con sus discípulos. Pero aquí había uno también que estaba remendando sus redes y dice que Jesús los llamó. Seguro que dijo también, seguidme. Pero mira lo que dice el versículo 22. Y dejando al instante las redes, las barcas y a su padre, dice, le siguieron. Maravilloso. Dice que cuando el Señor Jesús llamó a Jacobo y a Juan, ellos estaban en una barca remendando sus redes. Y con el tiempo, dice que con el tiempo, Juan mismo llegó a ser, dice, para la iglesia, el que reparaba la rajadura de la iglesia por medio de su ministerio de vida. Dice, podemos ver las 3 epístolas, el Evangelio de Juan, y podemos también las 7 cartas de Apocalipsis, cómo la iglesia ya se había degradado, porque estas cartas fueron escritas, y cuando estaba Juan en la isla de Patmos, ya de 90 años, es decir, incluso ya se había ido el apóstol Pablo y todo, y la iglesia dice que se había degradado, como diciendo, había muchas rajaduras, muchos boquetes se habían creado ya ahí. Y entonces el apóstol Pablo, ya en cuanto él estaba, incluso él dijo, todos me abandonaron. Dice que el candelero lo había dejado. Claro, no había dejado al apóstol Pablo, había dejado su ministerio, ese mover, ese fluir que tenía. Incluso cuando vemos en Filipenses, cuando Pablo dice, espero enviaros pronto, estaba hablándole a los filipenses, dice, espero enviaros pronto a Timoteo, dice, para que yo también sea alentado a saber de vosotros. Pero mira lo que dice el versículo 20, cuando él dice esta frase, es porque no mucho había dispuesto, no mucho estaban con una disposición de servir al Señor. Y dice en el versículo 20 del capítulo 2, dice el apóstol Pablo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, escucha esta frase, y que tan sinceramente se preocupe por vosotros. Y dice el 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero dice el apóstol Pablo, pero ya conocéis su carácter aprobado, que como hijo ha servido a Padre conmigo para el progreso del Evangelio. Dice, así que a yo espero enviaros inmediatamente, y luego cuando yo vea cómo van mis asuntos. Y el 24, el apóstol Pablo confiando, dice, yo confío en el Señor, que aún yo mismo también iré pronto. Dice, iré pronto. También le escribió a Timoteo en la primera epístola, para que veamos cómo estaba ya esa degradación y cómo el apóstol Juan había venido, ¿no?, para coser esas rajaduras que estaba viendo. Mira lo que dice en 1 Timoteo 1:3, dice, como te exhorté a irme a Macedonia, a que te quedase, dice, en Éfeso, dice, para que mandase a alguno que no enseñe cosa diferente. ¿Ha visto? Ya estaban compartiendo incluso la palabra de Dios, pero con otro enfoque. Dice, aquí te dejo para que no permita de que otros vengan y compartan
cosas diferentes. Y el cuarto dice, versículo 4 de Timoteo 1, dice, ni preste atención a mito ni a genealogía interminable. Dice que esto acarrea disputa más que el propósito, el plan y el deseo del corazón de Dios. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso que podemos ver este llamado que hizo Jesús también a Juan, porque podemos ver el Evangelio de Juan nada más, cómo comienza, y esto ya fue allí en la isla de Patmos cuando estaba mucha degradación. Ya vemos las 7 epístolas del Apocalipsis, cómo todas eran diferentes. Claro, eran diferentes en lo negativo. Esencialmente eran 7 candeleros de oro, pero estaban desviándose por completo. Por eso decía, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice, le dice a las iglesias. Pero si leemos el capítulo del Evangelio de Juan, muy detenidamente algunos versículos, podemos ver cómo estaba viendo esa rajadura y cómo el apóstol Juan estaba cosiendo, incluso llegó a afirmarse la palabra aún todavía más firme. Mira cómo comienza el capítulo 1 de Juan y el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Te das cuenta? Nada más que tú empiezas incluso a orar esa parte. En el principio era el verbo, era la palabra. Te está especificando aquí el apóstol Juan de que en el principio era el verbo. Dejaros de historia, dejaros de tanta filosofía y todas estas cosas, porque muchas cosas habían entrado en la iglesia. Pero dice, en el principio era el verbo. Y mira cómo sigue la segunda parte, dice, y el verbo estaba con Dios, es decir, la palabra, el verbo estaba con Dios. Y ahí remata este versículo diciendo, y dice, y el verbo era Dios. Es decir, que él estaba en el principio, el verbo, y el verbo estaba con Dios, pero es que te lo recarga, dice, mira, y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, y él estaba en el principio con Dios. Es decir, cómo él recargó ahí, puso ahí ese fundamento ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Y el versículo 3, ya no solamente que él estaba en el principio, sino que ahí él te dice también que Jesús era el creador, porque dice, todas las cosas por medio de él llegaron a existir. Y sin él, dice, nada de lo que existe ha llegado a la existencia. Es decir, todas las cosas por él llegaron a existir, porque si ves el versículo, creo que el 9 o el 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No me digas tú, hermano y hermana, que esto no es un buen puntalazo ahí para coser bien fuerte, para que no entre nada negativo en la iglesia. Bueno, y dice el versículo 4, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. No que él era la vida, venía la vida, no, él era realmente la vida. Y dice que también el versículo 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Bueno, voy a ir terminando porque realmente ya está llegando la hora, pero quiero leer otros versículos y me voy al versículo 43. Cómo realmente este Señor estaba pendiente a todo. Él era, algo maravilloso. El 43 del capítulo 1 de Juan dice, y al siguiente día Jesús fue a Galilea, y dice que se encontró a Felipe y le dijo a Felipe, sígueme, porque Felipe dice que era también de Betsaida, de la misma ciudad donde era Andrés y Pedro. Y el 45 dice que Felipe inmediatamente que él vio a Jesús, tocó a Jesús, disfrutó de esa presencia de Jesús, cuando él percibió ese aroma que desprendía, dice el 45, dice, y entonces Felipe halló a Natanael y le dijo, Natanael, hemos hallado a aquel de quien, escribió Moisés en la ley y así como también escribió los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué maravilloso de que Felipe había visto
había captado. Ojalá todos nosotros captáramos y podamos seguir y proclamar este Cristo. Pero ya termino aquí con estos versículos. Y entonces Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Muchas veces nosotros entramos ahí en discusiones, en esto, lo otro. Nosotros lo que le tenemos que decir a la gente, ven y ve. Porque en nuestras reuniones, como dice el apóstol Pablo en Corintios, dice que todas las cosas las tenemos que hacer decentemente y con orden. Por si entra algún indóctor o incrédulo, dice que pueda percibir y ver de que verdaderamente, dice, aquí está Dios con esta gente. Eso es lo que Dios desea. Y entonces dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, escucha lo que dijo el Señor. He aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿cómo que tú me conoces? Y Jesús le respondió, dice, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, dice, yo te vi. Qué maravilloso de que Él está pendiente. Él nos vio a nosotros, a cada uno de nosotros. Bueno, tengo que ir terminando. Continuaremos aquí la semana que viene, porque qué interesante es que podamos ver de que realmente Jesús nos está llamando y está haciendo de que nosotros seamos uno con Él y participemos con Él. Bueno, tengo que terminar ya, José, perdona que me he pasado algunos minutos. Y bueno, hasta la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos por aquí disfrutando de este ministerio de Jesús tan rico y tan maravilloso. Hasta el próximo viernes. Gracias, José.